f de x es igual a x a la sexta sobre 6 menos 8x al cuadrado menos 10. Entonces el f' de x sería, el 1/6 sale, y luego por la derivada de x a la sexta, que sería 6x a la quinta, menos el 2 pasa adelante por 8, 16x. La derivada de menos 10, 0. 6 con 6 se va y me queda que el f' de x es igual a x a la quinta menos 16x. Entonces el f' de x sería x por x a la cuarta menos 16. El f' de x sería x por x a la cuarta menos 16. Sería x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Entonces el f' de x sería, vamos colocando adelante x al cuadrado más 4 por x, ¿no? Y luego el x al cuadrado menos 4 puede ser colocado como x más 2 por x menos 2, y aquí por x. Bien, entonces esa sería la primera derivada factorizada. Entonces, haciendo que la primera derivada sea igual a 0 para hallar los valores críticos, entonces sería todo esto igual a 0. X al cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2 igual a 0. Entonces, x al cuadrado más 4 no puede ser 0. X más 2 igual a 0, vamos a obtener que x es igual a menos 2. O también x es igual a 0 o x es igual a 2. Serían los valores críticos. Bien, haciendo cada uno de estos tres, el segundo, el tercer y el cuarto factor igual a 0, obtenemos esos valores críticos. Luego hallamos el valor de y que corresponde a cada uno de esos valores críticos, es decir, hallamos el f de menos 2. Reemplazamos aquí y hallamos el f de menos 2, que sería menos 2 a la sexta sobre 6 menos 8 por menos 2 al cuadrado menos 10. Y de esa manera hallamos el f de menos 2. Aquí se obtiene menos 94 tercios. Ese sería el f de menos 2. Luego hallamos el f de 0. El f de 0 sería simplemente, si reemplazamos aquí 0 y aquí 0, se va a obtener simplemente menos 10. Y luego hallamos el f de 2. El f de 2 sería 2 a la sexta sobre 6 menos 8 por 2 al cuadrado menos 10. Se va a obtener lo mismo que aquí, porque los exponentes que está elevado menos 2 y 2 son pares, entonces se obtiene lo mismo. F de 2 sería igual a menos 94 tercios. Entonces, tenemos tres puntos críticos. Tenemos x, que es el eje x, menos 2, x igual 0 y x igual a 2. Y para menos 2, para un x igual a menos 2, se obtiene un y de menos 94 tercios. Entonces aquí tendríamos menos 2, menos 94 tercios. Y aquí tendríamos 2, también lo mismo, ¿no? Menos 94 tercios. Y para x igual 0, y igual a menos 10. Entonces aquí podemos decir que para x igual a 0, y es igual a menos 10. Y es igual a menos 10. Lo que toca ahorita es evaluar la primera derivada. Entonces hay que evaluar la primera derivada para cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, aquí vamos a elegir un valor de menos 3. Aquí podemos elegir un valor de menos 1. Aquí podemos elegir un valor de 1 y aquí un valor de 3. Entonces, evaluamos la primera derivada primero para x igual a menos 3. Entonces, la primera derivada es x al cuadrado más 4, que sería
menos 3 al cuadrado más 4. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 4. El primer término siempre va a dar positivo, ¿no? Entonces lo que interesa es acá estos términos. Sería menos 3 más 2, menos 3 más 2, por menos 3, por menos 3 menos 2. Por menos 3 menos 2. Entonces aquí sería el f' de menos 3 es igual a, aquí sería 9 más 4, 13 positivo. Aquí sería menos 1, menos 3 más 2, por menos 3 menos 2 que es menos 5. Entonces aquí va a dar 3 positivo. F' de menos 3 va a ser 13 por 3, 39 por menos 5. Entonces lo que me interesa es el signo. Acá va a dar más por menos, va a dar un signo negativo, menor que 0. Entonces, como da un signo negativo, quiere decir que en ese intervalo f de x es decreciente. Decreciente. La primera derivada sale negativa. Entonces, para este primer intervalo, el f de x es decreciente. Ahora vamos a ver el segundo intervalo que va de menos 2 a 0. Y para eso evaluamos el f' de menos 1. Entonces, el primer factor de la derivada es x al cuadrado más 4. Sería menos 1 al cuadrado más 4. Y luego por x más 2, que sería menos 1 más 2. Por x menos 1. Por x menos 2. Entonces, la primera derivada sería igual a 1 más 4, 5. Acá sería menos 1 más 2 sería más 1. Acá sería menos 1 y acá sería menos 3. Entonces aquí va a dar positivo, ¿no es cierto? F' de menos 1, esto da 3 positivo por 5 sería 15 positivo. Lo que me interesa es el signo mayor que 0. Entonces, como da mayor que 0 la primera derivada, la positiva, f de x es creciente. Entonces aquí es creciente. Luego, de 0 a 2. Luego de 0 a 2 tendríamos el f' de 1. El f' de 1 sería 1 al cuadrado más 4, que sería el x al cuadrado más 4, por x más 2 por x menos 2. Entonces el f' de 1 sería igual a 4 más 1, 5. Y acá sería 2 más 1, 3. Y acá sería 1. 1 menos 2, menos 1. Bueno, va a dar negativo, ¿no es cierto? El f' de 1. Aquí sería menos 15. Menos 15, ¿no? Entonces da menor que 0, negativo. Por lo tanto, el f de x en ese intervalo es decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? Decreciente. Bien. Entonces aquí sería decreciente. Y luego desde 2 hasta más infinito. Y para eso hallamos el f' de 3. El f' de 3 que sería 3 al cuadrado más 4 por 3 más 2 por 3 menos 2, ¿no? X más 2, x menos 2. Entonces el f' de 3, aquí serían 9 y 4, 13. 3 más 2, 5 por 3 menos 2, 1. Bueno, acá da positivo, ¿no es cierto? 13 por 3, 39 por 5. 39 por 5, el valor que sea, pero da positivo, es lo que me interesa y por lo tanto f de x es creciente. Bien, entonces aquí es creciente. Luego tenemos antes de menos 2 es decreciente. Antes de menos 2 y después de menos 2 es creciente. Luego es creciente
antes de 0, es creciente antes de 0 y decreciente después de 0. Antes de 2 es decreciente y después de 2 es creciente. Entonces ahí obtenemos, este es un punto alto. Entonces este le llamamos un máximo relativo. Un máximo relativo. Y estos dos son mínimos relativos. Entonces acá colocamos mínimo relativo, quiere decir un punto bajo, ¿no es cierto? Y acá sería también mínimo relativo. Ahí sería también un mínimo relativo. Entonces queda hacer un cuadro. Tenemos x, f' de x. Entonces, x, ¿en qué intervalo? Puede estar en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, primero desde menos infinito hasta menos 2. Después desde menos 2 hasta 0. Desde menos 2 hasta 0. Desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2. Y desde 2 hasta más infinito. Y desde 2 hasta más infinito. Entonces aquí obtuvimos los valores del f' de x, obtuvimos menos, más, menos, más. Menos, más, menos, más. Y entonces eso nos hizo llegar a una conclusión. Donde es menos, dijimos, decreciente, decreciente. Donde es más, creciente, el f de x. Acá es menos, sería decreciente y acá es más, sería creciente. Y luego, después de la conclusión, hallamos también los valores extremos y si se trataba de extremos máximos o mínimos, ¿no? Entonces acá vamos a agregar descripción. Bien, entre el primer y el segundo intervalo, el valor crítico es menos 2. Entonces el extremo sería el f de menos 2. El f de menos 2. Luego aquí el valor crítico entre el segundo y el tercer intervalo es de 0. Entonces el extremo sería el f de 0. Y luego entre el tercero y el último intervalo el valor crítico es 2. Entonces el extremo sería f de 2. Entonces f de menos 2 menos 94 tercios, menos 10, menos 94 tercios. Entonces acá sería menos 94 tercios, menos 10, menos 94 tercios. Y entonces es mínimo, máximo, mínimo. La descripción acá obtuvimos que este es un mínimo relativo, este es un máximo relativo y este es un mínimo relativo. Aquí tenemos la gráfica de f de x es igual x a la sexta sobre 6 menos 8x al cuadrado menos 10. Vemos dos mínimos relativos que están ubicados en menos 2, menos 31.33 y 2, menos 31.33. Menos 31.33 es menos 94 tercios. Y también vemos un máximo relativo en 0, menos 10.